Hermanos, buenas tardes. Bienvenidos a los grupos de crecimiento de la Iglesia Bautista de Lancaster. Es una bendición y un privilegio estar otra vez con ustedes con una nueva lección bíblica. Antes que nada, quiero mandar un saludo a todos los grupos de crecimiento, a todos sus líderes y bien especial al grupo de jóvenes Más que Vencedores. Recordarán que la semana pasada continuamos con la serie de Moisés y hablamos en una pequeña lección sobre el tabernáculo. En esta ocasión vamos a continuar con la lección con la serie de Moisés, con el título de hoy que lleva por nombre Moisés y el becerro de oro. En esta ocasión vamos a hablar sobre la idolatría. Vamos a ver cómo el Señor trabajó por medio de Moisés queriendo castigar a todo el pueblo de Israel. Vamos a aprender también cómo Satanás, siendo un príncipe de paz y de mentira, obra de una manera y de otra, tratando de poner ídolos que ocupen el lugar de nuestro Dios, tratando de poner cosas, en ocasiones coches, casas o cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Vamos a hablar en esta tarde, también cómo poder prevenir eso, cómo poder protegernos de los ataques, de los dardos del enemigo en ese sentido. Nuestro versículo base de esta tarde viene y lo sacamos del libro de Éxodo 32, versículos del 1 al 14. Si es tan amable y puede ponerse de pie como reverencia a la palabra del Señor y usted me sigue con la vista mientras yo leo nuestro texto de esta mañana. Repito, Éxodo 32, versículos del 1 al 14. Nos dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consumiré, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para arrearlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos,
a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia todas estas tierras de que he hablado, y la tomarán por heredad por siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Hasta aquí la lectura. Si me acompañan en oración, hermanos, antes de iniciar con la lección. Señor, te damos gracias, Padre, por la bendición de abrir tu palabra, Señor, de poder libremente estudiarla, Señor. Gracias por la bendición de poder estar ante mis hermanos, Señor, de poder aprender junto con ellos una nueva lección, Señor. Te pedimos, Padre, que tomes control de este momento, Señor, que no hable más que tu voluntad, que no salga palabra de mi boca que no sea de ti, Señor. Bendice a cada hermano, cada familia que esté escuchando, Señor. Háblales, Señor, también por medio de esta lección. Sé tú con tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Dios había bendecido abundantemente al pueblo de Israel. Se manifestaba directamente con ellos, les acompañaba día y noche, les alimentaba, estaba con ellos fervientemente y les ayudaba en todo. Pero con Moisés ausente, el pueblo de Israel no tuvo paciencia. El pueblo de Israel rápidamente se impacientó. Pero no solo se impacientó, sino que rápidamente buscó una sustitución de Dios, que era lo más grave. No solamente se impacientó porque no llegaba su líder, sino que rápidamente buscaron un Dios a quien alabar. Buscaron un Dios a quien rendirle holocausto. Vergonzosamente ignoraron el primer y segundo mandamiento de Dios y lo despreciaron abiertamente. Vergonzosamente, después de haber visto la mano poderosa del Señor en ellos, fácilmente bastaron 3-4 semanas para que ellos no pudieran esperar más y construyeran su propio Dios. En esta tarde vamos a ver 3 breves puntos para aprender cómo podemos lidiar con los ataques del enemigo que nos incita a sustituir nuestro Dios. Primeramente, en el número 1, veamos la iniquidad del pueblo. Como miramos a principios de la historia, la gente se había comprometido con Moisés. La gente estaba dispuesta a obedecer a Dios por medio de Moisés. En Éxodo 24, versículo 7, en la segunda parte, nos dice, el pueblo de Israel decía, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Poco después, el Señor llamó a Moisés a la montaña para entregarle la tabla con los 10 mandamientos y entregarle también los detalles de la construcción del tabernáculo, como vimos la semana pasada. En la montaña, Moisés estuvo solo 40 días con 40 noches. No fue mucho tiempo el que Moisés se alejó. Para eso, cuando Moisés se alejó a la montaña, dejó encargado a su hermano Aarón y a Hur. Ellos estaban encargados de toda la gente, de toda la tribu de Israel. La gente pensaba que la ausencia de Moisés tal vez no sería tan larga. Tal vez la gente pensaba, el pueblo de Israel, que se iba a alejar Moisés por escasos 2 días, 1 semana. Ellos no se imaginaban que Moisés iba a durar tanto tiempo. Por tanto, rápidamente empezaron a hablar mal de Moisés. Rápidamente empezaron a expresarse mal de su líder, a hablar despreciabamente de él. Decían, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Después de un tiempo tan corto, se nos podría hacer increíble que el pueblo de Israel se haya desesperado, que no haya tenido la paciencia para esperar a su líder, que no hayan tenido la paciencia para esperar el regreso de Moisés. La paciencia es algo que no muchos de nosotros tenemos, no muchos de nosotros podemos cultivar. Es algo que el Señor tiene que estar obrando siempre en nosotros, pues no todos tenemos la paciencia, al igual que el pueblo de Israel. ¿Es usted paciente con Dios?
¿Es usted paciente para esperar los tiempos del Señor? Tal vez usted no es, y ojalá como el pueblo de Israel que se impacienta rápidamente esperando respuesta de Dios. ¿Es usted paciente con la respuesta del Señor? ¿Está dispuesto a dejarle hacer las cosas a su manera y no a la manera que usted quiere? ¿Está dispuesto a esperar la respuesta del Señor a su tiempo y a su manera? Muchos de nosotros nos desesperamos, perdemos la paciencia y queremos actuar por nosotros, como lo hizo el pueblo de Israel. Salmo 27, versículo 14, nos dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Inciso A. Se rebelaron contra Moisés. Probablemente el pueblo de Israel sabía dónde estaba Moisés. Probablemente el pueblo de Israel, por medio del líder que Moisés había dejado, o sea, Aarón o Hur, le habían dicho dónde estaba y cuánto tiempo iba a durar. Pero después de una semana perdieron de vista el énfasis de Moisés, perdieron de vista el motivo o la razón que Moisés se alejaba de ellos. De hecho, decidieron que querían otro líder. De hecho, ellos decidieron que a Moisés ellos no lo habían elegido y querían tener un líder elegido por ellos mismos. Querían proponer a un líder que viniera de ellos. Siempre es un problema cuando las personas elevamos la sabiduría. Siempre es un gran problema cuando nosotros creemos saber más que Dios. Cuando creemos poner las normas a nuestra manera y nos sentimos que sabemos más que Dios. En este caso, el pueblo de Israel quería poner su líder, sin darse cuenta que Dios les había puesto a Moisés para liderar todo el pueblo, pero ellos querían nombrar su propio líder. Aquí está, a estas alturas, el pueblo de Israel ya tenía que saber que Moisés era el líder nombrado por Dios. El pueblo de Israel ya había visto muchas cosas que Moisés hacía por medio de Dios. Recordarán que atravesaron el Mar Rojo con solo levantar Moisés su vara. Recordarán también que el pueblo de Israel le decía a Moisés que Dios le hablara directamente a él, que ellos no querían morir, que le hablaran a él y que él les transmitiera el mensaje que Dios tenía para ellos. Ellos tenían que saber ya que Moisés era el líder impuesto por Dios. Pero ahora todo eso quedó en el olvido. Ellos hicieron de lado todo lo que habían vivido ya. Yendo más allá de olvidar a Moisés, podemos darnos cuenta que lo deshonraron. Es por seguro que Moisés no hubiera aceptado lo que hicieron en su ausencia. Moisés jamás hubiera aceptado que hicieran un Dios, que hicieran una fundición y hicieran un becerro para sustituir al gran Dios que tenemos. Esta imagen fue una violación del segundo mandamiento. Desafortunadamente Aarón no estaba del lado de su hermano o de su Dios. En cambio, le prometió a la gente hacer lo que quisieran. Incluso cooperó con ellos. Hizo el becerro de oro y proclamó que ese Dios era el Dios que los había sacado de Israel. Este era el hombre que Moisés había dejado como líder. Este era el hombre que Moisés confió para que cuidara a su pueblo. Muchos creyentes, hablando de nuestra iglesia y de otros lugares, hemos sabido de creyentes que confían en líderes, pero líderes que no están caminando de la mano del Señor. Si usted, hermano, hermana, tiene en su iglesia un líder que consulta siempre la voluntad del Señor, que espera siempre la voluntad del Señor, que día a día espera por la respuesta del Señor, séale fiel. Esté con él y ayúdele en lo que más pueda. Inciso B. Se rebelaron contra Dios. Qué ironía que Aarón y el pueblo mencionaban que esto era agradable para Dios. Escuchar a Aarón anunciar: mañana será fiesta para Jehová. Es algo sorprendente e irónico que después de haber visto la mano de Dios en ellos, pensaban que Dios se podía agradar de una imagen construida por sus manos. Piensan
¿Piensan que Dios estaba realmente agradado con ese holocausto, con ese altar que Aarón hizo? ¿Piensan que Dios aprecia el altar que él construyó con sus propias manos? Por supuesto que no. A menudo el primer paso hacia la rebelión contra Dios es racionalizar, es reducir lo que ya hacíamos para Dios, es hacer menos lo que ya hacíamos antes. Es decir, que si yo antes venía todos los sábados a ganar almas, ahora voy un sábado al mes. Si yo antes estaba atento a las ofrendas que podía contribuir, ahora lo hago de vez en cuando. Incluso hoy en día existen personas que quieren comprar o sobornar a Dios, que pretenden con un bien tapar un mal, que pretenden con algo positivo hacer para su iglesia, pretenden tapar el pecado que ya hayan hecho. Si muy bien compensan el mal con el bien, eso es algo totalmente falso. Las personas a menudo no reconocen los pequeños actos de la rebelión en sus propias vidas. Pero lo que comienza como una racionalización, el hecho de hacer cosas poco a poco menos para Dios, puede ser un tobogán, puede ser una bajada que nos puede llevar al fin o a la muerte espiritual. En lugar de simplemente unirse a la religión o externar ciertas normas por una religión a Dios, mantengámonos fiel incluso cuando el Señor no nos hable, incluso cuando el Señor esté en silencio, y en lugar de desesperarnos, mantengámonos fiel a la voz del Señor. Punto número 2. La indignación de Dios. Repito, la indignación de Dios. Una de las grandes lecciones de la adoración de Israel a este becerro hecho por sus manos es que nuestras acciones son importantes para Dios. Todo lo que hacemos, sea positivo o negativo, es importante para Dios. El mismo Dios que se da cuenta cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, el mismo Dios que se da cuenta cuando un pelo cae, el mismo Dios que se da cuenta cuando una ave no se alimenta o cae, es el mismo Dios que se da cuenta cuando nos alejamos de su voluntad. Es el mismo Dios que se da cuenta cuando nos salimos de su camino recto. Cuando Dios vio las acciones de la gente, hizo una declaración. El pueblo se había corrompido. Esta palabra corrompido la podemos traducir como algo que se sale de contexto, como una regla que fue hecha para cumplirse con todo su mandato. Cuando nos salimos fuera de lo que esa regla dice, es salirse o corromperse. El hombre fue creado para adorar a Dios, y la adoración a un becerro sin duda fue una desviación completa del pueblo de Israel. Fue una corrupción completa de lo que llegaron a ser. Inciso A. Las personas eran carnales. En el texto de hoy podemos ver 3 acciones que reflejan la carnalidad de los israelitas. Estos pasos son secuenciales, es decir, uno nos llevaría a otro, y tenemos que tener mucho cuidado como cristianos en no caer en el primero. En primer lugar, los hijos de Israel se desviaron rápidamente. De su ejemplo aprendemos a permanecer fieles al curso trazado por Dios para nosotros, y mientras permanecemos en Él, moverá nuestros corazones para hacer su voluntad siempre. Lucas 24, versículos del 29 al 32. Dice, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entonces entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardían nuestros corazones
en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Punto número 2. La segunda acción que podemos ver la carnalidad del pueblo de Israel es que construyeron un becerro con sus propias manos. Hicieron un Dios con sus propias manos. Y a la vez hicieron caso omiso al segundo mandamiento. Éxodo 20, versículos del 4 al 5, dice: no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Durante mucho tiempo, el hombre ha buscado cómo negar a Dios, cómo sustituir a Dios. Especialmente científicos o los que alguna vez fuimos a la escuela libre en México, lo primero que nos quieren inculcar es que venimos de un animalito, que venimos de un mono. La teoría de la evolución es lo primero que nos quieren inculcar, supliendo a la Biblia, supliendo lo que la creación desde un principio en Génesis nos dice. Otra de las cosas que nos quieren inculcar es la ciencia de la ecología. También por medio de ese medio, valga la redundancia, quieren hacernos entender o quieren hacernos creer que Dios no existe y que venimos de otros medios. Tal vez usted en su corazón o en su vida tenga sustitutos para Dios. Tal vez usted, sin darse cuenta, tenga un Dios material. Por ejemplo, un carro. Por ejemplo, una casa, por ejemplo, un deporte, por ejemplo, una moto. Todos estos obstáculos que mencioné, todos estos artículos, mejor dicho, no son malos, pero pueden ser malos cuando ocupan o cuando nos quitan el tiempo que debemos de usar para Dios. Cuando usamos más el tiempo para esas cosas o nos orgullecemos de ellas y le quitamos el primer lugar que Dios debe de tener. Incluso algunas personas tienen esperanza y fe en esas cosas materiales. Recordemos que Dios es todo lo que necesitamos. No se conforme con sustituciones baratas. No se conforme con cosas materiales que, como dice la palabra, el oro y el hollín corrompen. Que a la larga eso se va a destruir. Eso no es suficiente. Nosotros tenemos suficiente con Dios. No necesitamos de otras cosas. La tercera evidencia de la carnalidad en el corazón de los israelitas fue el culto y sacrificio a su ídolo. Dieron su oro y fabricaron luego ofrecieron sacrificio. Solo Dios es digno de sacrificio, hermanos. Solo Dios es digno de presentarnos ante Él y presentarle una ofrenda. Otro santo, otro bulto, otro Dios que pongamos o que nos quieran imponer no es digno de ninguna adoración, ni mucho menos de ningún sacrificio. Tal vez usted y yo hacemos sacrificios para que nuestros hijos tengan algo más, para que nuestro hogar tenga más allá de lo necesario. Tal vez usted ha hecho sacrificios por su familia. Tal vez usted ha hecho sacrificios para tener algo que usted siente que su familia merece. Pero, hermano, hermana, ¿cuándo fue la última vez que usted sacrificó algo para nuestro Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted sacrificó algo para Dios? Algo que usted sintió que lo necesitaba, pero lo sacrificó para Dios. ¿Qué estamos dispuestos a dar para el Dios que lo dio todo por nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por nuestro Dios? Letra B. La gente fue acusada por Dios. Repito, la gente fue acusada por Dios. Moisés intercedió como siempre por su pueblo, pero aquí Dios se indignó tanto por sus acciones que no quería escuchar súplicas
de Moisés, no quería escucharle. Le dijo a Moisés que le dejara solo para poder consumir al pueblo y hacer una nueva nación para que Moisés condujera. Recordemos por un momento por allá en Génesis cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén. Ellos no tenían que hacer absolutamente nada. Ellos podían gozar de todo, solo tenían una restricción, solo tenían una prohibición, que era el árbol del conocimiento del bien y el mal. Dios les había dicho que si consumían, que si tomaban el fruto de ese árbol, morirían. De todos modos, Adán y Eva lo hicieron. Dios cumplió con su palabra y no escuchó sus excusas. Adán y Eva murieron espiritualmente en ese día y más adelante murieron físicamente. Dios había hecho misericordia y había cubierto su pecado, pero ya no podrían vivir en el paraíso que Dios había hecho para ellos. Qué maravilla, hermano, hermana, es reclamar las promesas de Dios, promesas de paciencia y de misericordia. Pero también debemos recordar que Él no siempre luchará con el hombre. Volvamos a Él antes de que traiga juicio en nuestras vidas. Punto número 3. La intercesión de Moisés. Es maravilloso cuando podemos interceder por alguien. O es aún mucho más lindo cuando alguien intercede por nosotros. Cuando un hermano viene y le dice, hermano, estamos orando por usted y por su familia. Hermano, estamos orando por usted. Tal fue el caso de Moisés. Dios pudo no haber querido escuchar a Moisés, pero Moisés amaba a su pueblo e hizo todo lo que pudo para salvarle. Moisés da un gran ejemplo de intercesión en esta situación. Moisés nos da un gran ejemplo del amor por su pueblo, de tal manera que intercedió de gran manera con Dios para que les perdonara. Nosotros también tenemos mucha oportunidad para pedir ayuda y misericordia a nuestro Dios por nuestros hermanos. Continuamente tenemos nosotros la bendición y la oportunidad de interceder por un hermano en necesidad, por un hermano que está en cama enfermo, por un hermano que está en necesidad de trabajo, por un familiar que no ha conocido del Señor. Usted y yo tenemos continuamente necesidades de hermanos o de familiares para interceder por ellos ante Dios. Podemos hacerlo desde un corazón de cuidado genuino y amoroso para nuestro Dios. Inciso A. Él amó a los pecadores. Antes de que Moisés tomara el camino de regreso de la montaña, antes de que llegara al campamento y mirara con sus propios ojos lo que el pueblo había hecho, podemos mirar 3 esfuerzos de su parte que debemos de imitar. Podemos rescatar 3 puntos que podemos imitar de este gran líder. Primeramente, Moisés suplicó al Señor. Moisés fue directamente al Señor en su nombre a abogar por su pueblo, a interceder por sus hermanos israelitas. Suplicar significa pedir con urgencia y fervor. Deuteronomios 9, versículos 18 y 19 nos dice: y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habéis cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Este es el tipo de oración que debemos de estar haciendo usted y yo. Este es el tipo de intercesión que usted y yo debemos de estar haciendo por la necesidad de mi hermano, por la necesidad de mi iglesia, por la necesidad de mi pariente que no ha conocido del Señor. Santiago 15, versículo 16 declara: la oración eficaz del justo puede mucho. El tiempo y manera de orar fervientemente de Moisés intercediendo por su pueblo
debe motivarnos a orar de una manera eficaz, de una manera donde llevemos plegarias a nuestro Señor hasta que llegue a su trono nuestra oración. ¿Cuándo fue, digamos, y dejemos una pregunta en el aire, ¿cuándo fue la última vez que usted estuvo intercediendo por un ser querido, por un familiar, por un hermano? ¿Cuándo fue la última vez que usted intercedió por una necesidad de alguien más? El segundo punto que debemos de tratar de imitar de Moisés es que él se preocupó por el testimonio de la gente. Moisés amaba a Dios y se preocupaba por lo que el mundo diría acerca de Dios y su pueblo si fuesen destruidos. El reto aquí no es solo amar y orar por el pueblo de Dios, sino también cuidar el testimonio relacionado con las cosas de Dios. Nuestras acciones, como usted actúe allá afuera en el mundo, hermano, pueden ya sea ayudar o pueden destruir a una persona que no conoce del Señor y lo esté mirando. Puede animarlo a querer conocer al Dios que usted conoce o definitivamente puede desanimarle. Cuando Pedro y Juan se pararon ante el concilio en Jerusalén, la evidencia de que estos dos hombres habían estado con el Señor, habían estado con Jesucristo, era obvia. El testimonio de estos dos hombres, de estos dos varones, era ejemplar. En Hechos 4, versículos 13 y 14, dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Mientras transcurre el día a día de usted y de todos nosotros como cristianos, ¿qué podría decir la gente allá afuera de su caminar, de sus acciones, conociéndole que es usted un cristiano? ¿Qué ejemplo o qué testimonio usted y yo podemos dar afuera a las demás personas que no conocen de Dios? ¿Podemos animarlas con nuestro testimonio o podremos desanimarlas? El tercer ejemplo que podemos aprender de Moisés es que él recordó a Dios sus promesas. En un tiempo cuando Dios estaba enojado, Moisés decidió recordar a Dios lo que él había dicho. Es bueno saber las promesas de Dios. Es bueno tener en mente lo que Dios nos ha prometido para cuando lo necesitemos, para cuando podemos clamar a esas promesas. Salmo 89, versículos 34 nos dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Por su parte, en Josué 23, versículo 14, dice: y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha fallado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha fallado ninguna de ellas. Las promesas de Dios son para usted y para mí, pero no son efectivas si no vamos y las clamamos ante Él. Son como un cheque que recibimos por nuestro trabajo, un papel que pueda decir los números que hemos recibido, la cantidad que hemos recibido, perdón. Ese papel con esa cantidad no nos sirve de nada. Ese papel es efectivo hasta que lo llevamos ante una persona en un banco y nos hace efectivo lo que en ese papel pone, lo que en esa promesa decía. El papel no nos servía de nada hasta que lo llevamos a que nos hagan efectivo esa promesa que ahí decía. De la misma manera, podemos ir audazmente al trono de la gracia y reclamar por las promesas de nuestro Dios. Hebreos 4, versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios,
retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Inciso B. Él había odiado al pecado. Cuando Moisés llegó al campamento, vio el pecado del pueblo y ardió en ira. Él no excusó el error o el pecado de su hermano Aarón. Más bien trató con él. Moisés había quitado el ídolo, lo había destruido al punto de quemarlo y molerlo y después vertirlo, tirarlo en el río para que los israelitas lo bebieran, para que los israelitas lo tomaran. El pecado puede ser agradable por un tiempo, pero cuando uno lo reconoce, puede ser algo terrible. Cuando me lo hacen ver, puede ser algo destructivo, algo que duele en el alma. A veces Dios trata con el pecado dándonos lo que deseamos y no permite darnos cuenta de qué tan horrible es hasta que nos sacude de una manera terrible para que lo reconozcamos. El sabor de una bebida hecha por metal, por el becerro destruido, debió de haber sido desagradable. Y eso no solo demostró el desprecio de Moisés por el ídolo, sino que también su furia fue por la idolatría. Después de que el ídolo fue destruido, Moisés envió a los levitas a revolverse con el pueblo como castigo. En Éxodo 32, versículo 26 dice: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Posteriormente podemos leer en la palabra del Señor que murieron 3,000 hombres. Moisés amaba a la gente de tal manera que más tarde le dijo a Dios que estaba dispuesto a dejar su lugar en el paraíso por tal de que perdonara a su pueblo. Pero no toleraría la rebeldía directa contra Dios. Dejó muy claro que las decisiones mal tomadas por los israelitas tuvieron graves consecuencias. Mateo 7, versículos del 1 al 5, dice: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás la viga para sacar la paja del ojo de tu hermano. En conclusión, hermanos, y terminando, los creyentes, cada uno de nosotros, debemos de saber que Satanás es el príncipe de la mentira, que es el rey del engaño, y que él está buscando 1,000 maneras para ponernos frente a nosotros un Dios, algo que tome el lugar de nuestro Dios. Por supuesto, dioses falsos, dioses materiales o cualquier Dios que pueden sustituir nuestro Dios. La meta de Dios a veces parece un camino estrecho, muchas veces no nos parece el mejor camino, pero su forma siempre es la correcta, y en sus caminos no hay corrupción, no hay arrepentimiento. Los caminos de Dios son los mejores. Proverbios 3, versículos del 5 al 8, dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hasta aquí la lección de hoy, hermanos. Ojalá que les sea de bendición como lo fue para mí. Dios los bendiga.